etapa doméstica de la enfermería. Denominada así porque la mujer juega un papel muy importante, el cual es el cuidar de su hogar y de los suyos. Esto era considerado como netamente de lo que es los cuidados básicos, que se domina hasta el día de hoy eso. Ya. También en esa época las enfermedades eran consideradas un castigo, el cual se clasificaba mediante el delito que ellos cometían. Mientras más grave era la enfermedad, ellos eran apartados de su familia, de su hogar, netamente que no podían estar allí, el cual solo podía brindar o cuidarle era solo su madre. Ella podía brindar los cuidados que son los cuidados básicos que ellos sabían. En esta época también ya existían lo que eran los chamanes, los curanderos. Ellos hacían prácticas netamente empíricas, el cual se basaba en lo que es la adivinación, magia y también brujerías. Que bueno, hasta el día de hoy eso existe, de lo que son, que hacen las curaciones de las enfermedades, de las brujerías. Y esto ha ido avanzando, que hasta el día de hoy existen muchos de los curanderos, que ellos también pueden curar enfermedades que son graves y que también mucha gente cree en eso. Y también ya es como quien dice, es algo que va avanzando día a día y hay muchos de esos curanderos que también por una parte es algo que pueden curar a muchas personas, pero también es algo que existen de la brujería, que es de la maldad, todo eso, que eso nunca debía existir, pero es lo que apareció. Entonces, eso es lo que podemos dar sobre lo que es la etapa doméstica de la enfermería. A continuación les voy a dar a conocer la etapa vocacional de la enfermería. Surge en la Edad Media, cuando el emperador César Augusto gobernaba. En aquel entonces nace un niño llamado Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Durante toda su vida, Jesús pregonaba el amor que tenía Dios hacia sus hijos y la ayuda que debemos prestar hacia nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En su etapa adulta, Jesús elige a sus discípulos, a los cuales les imparte lo que su Padre le enseñó a él, y les dice que posterior a su muerte, ellos salgan a pregonar lo que les había enseñado. Después de la muerte y crucifixión de Jesucristo, los discípulos salen a enseñar al pueblo todos estos mandatos, los cuales son amor al prójimo, ayuda al prójimo, y a donde quiera que vayáis, ayudar a tu hermano. Una vez dado estas enseñanzas, vamos a analizar lo que en ese tiempo fue el concepto de salud y de enfermedad. En un principio se consideraba que la persona que estaba enferma era aquella que había cometido un grave pecado y por eso tenía que pagar con dicha enfermedad. Posterior a eso, las personas comienzan a pensar que el estar enfermos es un designio que Dios les puso a ellos y que en esa etapa que duraría su enfermedad, ellos se curarían y sanarían los pecados cometidos a lo largo de su vida. Además de ello, no solo se pensaba esto, sino que también las personas pensaban que así podrían asimilar el dolor que Jesucristo pasó en su camino al Calvario para su crucifixión y lo doloroso que fue esto. Una vez analizado y dicho lo que era en ese entonces la salud y la enfermedad, existen personas que, siguiendo las enseñanzas de los discípulos, salen a ayudar y hacer obras de misericordia, las cuales fueron un grupo de mujeres. Entre ellas las tenemos a las diaconisas,
a las viudas, a las vírgenes y a las matronas. Las diaconisas eran mujeres de la alta sociedad que ayudaban a los demás cuidándolos, brindándoles dinero, ropa y alimento. Las viudas. Las viudas en aquella época no eran necesariamente mujeres que habían perdido a su marido, sino aquellas que por su edad se les otorgaba un respeto y también se puede decir un poco de admiración, porque cuidaban a los demás. Fueron estas mujeres que impulsaron la creación de hospitales. Como tercer punto tenemos a las vírgenes, mujeres reconocidas por la sociedad que acudían a los templos a ayudar y cuidar a las personas que lo necesitaban. Como último, pero no menos importante, tenemos a las matronas. Las matronas eran mujeres adineradas que prestaban sus casas para que ahí sea casa de acogida de minusválidos, enfermos y vagabundos. Entre las tres mujeres importantes o las mujeres más importantes o que se pueden destacar, encontramos a Fabiola, a Marcela y a Paula. Sus casas fueron conocidas como cenodoquios. Posterior a esto y avanzando el tiempo, se sigue manteniendo el concepto de salud y enfermedad netamente religioso. Con la impulsación de hospitales, se generan organizaciones que proponen la utilización de una vestimenta adecuada para los enfermeros y la organización que deberían tener estos. Pero también, como se da esta propuesta, se da también la creación de hospitales, pero a la par de la creación, se da también el colapso de los mismos, ya que a estos hospitales no solo iba gente enferma, sino que también iban personas vagabundas que no netamente estaban enfermas. Fue así como que no existía una organización interna, y mientras más gente llegaba, ya que por esas épocas se daban las pestes, la gente solo moría y estos hospitales colapsaron. Si bien es cierto, se da la enfermería y existían libros que en su parte hablaban de la misericordia de Dios y la ayuda al prójimo, dar de vestir al desnudo y conceptos que se popularizaron en esa época, pero no existían libros que tenían técnicas específicas de enfermería o procesos técnicos que ayudaran a la curación y al cuidado de estos enfermos. Existía una clara diferencia de los cuidados, ya que gran parte de esa población eran esclavos, los cuales no recibían los cuidados adecuados para poderse sanar. Y por otra parte, tenemos a la gente adinerada y de poder que recibían los mejores tratos y los mejores cuidados. Esta etapa llega a su fin por varios aspectos, siendo uno resaltante la caída de Constantinopla en el año de 1453, dando paso así a la Edad Moderna. A continuación les voy a presentar sobre la etapa técnica en la historia de la enfermería. La etapa técnica se desarrolla a lo largo del siglo XIX y una gran parte del siglo XX. Además, en esta etapa es cuando la salud y la enfermedad pierden su connotación religiosa y adquieren un concepto nuevo referente a la lucha contra la enfermedad. Se describen dos influencias importantes. 1. La sociedad pedía enfermeras maternales y abnegadas. 2. Los patrones médicos exigían especialización técnica y menos preparación en la atención del paciente como persona. Además, existe un mayor conocimiento médico y se empieza a analizar las causas de la enfermedad y cómo tratarla. Para ello surge la necesidad de un personal preparado para asumir dichas tareas. En el siglo XIX y XX, la enfermería fue transformada, ya que pasó de ser una de calidad a ser una más profesional, buscando así una remuneración, dando comienzo a la actividad de enseñar y surgiendo instituciones para el aprendizaje de enfermería. En el siglo XX se inició la profesionalización del cuidado, continuando la enfermería como ocupación técnica y a su vez manteniendo los valores vocacionales.
Otros hechos importantes de este periodo fue el movimiento obrero y la Primera y Segunda Guerra Mundial, que auspiciaron la aparición de más y más enfermeras. La etapa profesional a partir de 1950, la enfermería aquí ya fue considerada como una profesión. Los hospitales desarrollaron a un nivel vertiginoso gracias a la aparición de la seguridad social. Ante la gran cantidad de hospitales, se vieron en la necesidad de realizar nuevas contrataciones. Por esta razón, los hospitales establecieron escuelas para formar a las enfermeras, que luego serían sus empleados. En el periodo hubo un cambio en la enseñanza inspirada en la tecnocracia y el utilitarismo, que vino de la mano de Ruiz Jiménez. Este fue un periodo de luchas sociales y las enfermeras insatisfechas crearon en 1951 la Asociación Profesionales de Enfermeras Españolas, cuyo objetivo era conseguir autorización para poder aplicar tratamientos, cual no fue bien recibida por parte de los practicantes. Tras unos años de convulsos se unieron los planes de estudios de practicantes matronas y enfermeras en el Real Decreto del 4 de diciembre de 1953. En 1955 se publica íntegramente el Plan de Estudios de Ayudante Técnico Sanitario, o ATS, y se declara la profesión de enfermería a extinguir según la legislación del 17 de noviembre de 1960. Estos fueron unos argumentos que dieron las enfermeras y los ATS para poder aplicar las enfermeras o los conocidos como ayudantes técnicos sanitarios, y fueron a aplicar medicamentos e inyecciones, auxiliar al personal médico en cirugía general, practicar curas a operados, prestar asistencia inmediata en emergencias urgentes, asistir a partos normales, desempeñar cargos puestos a cada enfermera. Los practicantes tendrán igual función que los ATS. Las matronas estaban autorizadas para asistir a partos normales y puerperios normales. Las enfermeras tendrán igual función que los ATS. Se definen las funciones para auxiliar de clínica. Se crearon nuevas subespecialidades. Aquí las enfermeras ya se podían establecer en una área, o sea, desarrollarse de una mejor forma y formarse en el ámbito del estudio. Y estas fueron en la asistencia obstétrica, fisioterapia, radiología, electrología, pediatría y electrología, neurología, psiquiatría, análisis clínicos, urología, nefrología y podología. Buenas tardes, Lice. Mi nombre es Daniela Sagñá y a continuación voy a dar el tema enfermería profesional. En esta etapa hubieron varias figuras importantes que dieron un giro a la enfermería en su etapa profesional. Para esta etapa nos vamos a ubicar en el siglo XIX, en donde nace una nueva confección de la enfermería debido a una serie de preocupaciones sociales que abogaban una reforma estable. A continuación les voy a dar de unos personajes que crearon la enfermería profesional. Teodoro Flinders y su esposa crearon un nuevo concepto de la enfermería. Ella creó un hospital y como no tenía enfermeras, decidieron formarles a ellas mismos y se encargaron de enseñarles a las chicas de lo que es la enfermería. También de Elizabeth Free, nace a finales del siglo XVIII y su primera obra social la inició en las cárceles, en donde ella buscaba mejorar las condiciones de ellas. También pensaba que una buena mujer podía ser una excelente enfermera, sin pertenecer a ningún grupo social. También de Florence Nightingale. Ella es considerada la verdadera pionera de la enfermería moderna. Ella es encargada de la organización y la formación de las enfermeras. De ella hay que hablar mucho porque ella es la mujer que creó la enfermería profesional.